Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa lo pueden encontrar ustedes completo. Pueden encontrar a partes tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Marc Bassets, corresponsal jefe del diario El País de Madrid. Bienvenido a esta casa, como siempre. Muchas gracias. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil. Bienvenido también. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida a este programa. Gracias, Juan Carlos. Y Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Bienvenido también. Buenas. El primer asunto, Marc, tiene que ver con una noticia de las últimas horas. El régimen de Corea del Norte, la dictadura de Kim Jong-un, ha hecho una prueba nuclear, una nueva prueba nuclear. Se trata de la quinta. Una explosión, la más potente de todas, una explosión de 10 kilotones. Para que la gente se dé una idea, la bomba de Hiroshima tenía una potencia de 15 kilotones. Y esto tuvo lugar en Panguillerri y además produjo un sismo de 5,3 puntos en la escala de Richter. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que no va a permitir una Corea del Sur nuclear. Lo cierto del caso es que tienen armas nucleares. Corea del Norte dice que ya que tiene la capacidad de incluir en los misiles unas cargas mucho más delgadas. Y por otro lado, pues la distancia que hay entre Pyongyang, la capital de Corea del Norte, del régimen dictatorial, y Seúl, la capital de Corea del Sur, donde viven millones de personas, pues es un tramo de alrededor de 200 kilómetros. Julian Borger, un columnista del diario The Guardian, el diario londinense, dice que aquí la única solución va a ser negociar. ¿Será esa la solución? Bueno, Corea del Norte es como un agujero negro en las relaciones internacionales, ¿no? Y es algo que Obama heredó. Cuando llegó, el problema estaba ahí y se va a marchar y el problema seguirá ahí. No se plantea una opción bélica. Y de hecho, uno de los argumentos, me parece, del régimen norcoreano es necesitamos el arma nuclear para que no... O sea, Kim Jong-un piensa, yo no quiero que me ocurra como a Gaddafi o como a Saddam Hussein, ¿no? Por lo tanto, me conviene tener el arma nuclear para poder mantener este estado autoritario, totalitario, que es una anomalía absoluta en la historia mundial, ¿no? Y en el mundo del siglo XXI. La estrategia de la contención es lo que está funcionando, pero hay diferencias entre los países, digamos, responsables de afrontar este problema, China y Estados Unidos, básicamente, ¿no? Entre una política más agresiva y otra, bueno, China es vecino, China tiene muchas relaciones comerciales incluso con Corea del Norte y teme que un derrumbe del régimen, ¿no? Es el gran enigma, ¿qué pasará si se derrumba este régimen? En el fondo es un estado, una especie de isla feudal encerrada. Bueno, está ahí, pero tampoco, es decir, no es el statu quo, ¿no? Si esto se derrumba, ¿qué pasará con refugiados, con una posible guerra, ¿no? Es decir, es una gran incógnita y es un problema muy complejo de gestionar y, bueno, como decía, ningún presidente reciente de Estados Unidos ha dado con la solución, que tampoco, como tantos problemas, no es Estados Unidos el que va a resolverlo, sino que tiene que implicarse la región y básicamente China, que es la gran potencia regional. Juan Carlos Hidalgo. Sí, aquí el problema es que Norcorea está desarrollando de una manera muy veloz su programa balístico. Y creo yo, uno que lo lee someramente en las noticias, de que por lo menos las potencias han subestimado la capacidad de Corea del Norte de desarrollar misiles. Están probando misiles cada mes. Recién probaron 3 misiles la semana pasada durante la reunión del G20 en China, lo cual demuestra, y eso más o menos avergonzó a China, porque se supone que China es el país encargado de mantener quedito a Corea del Norte, y eso demuestra de que Corea del Norte básicamente está haciendo lo que le da la gana. Y uno de los desarrollos más peligrosos es el hecho de que están probando misiles disparados desde submarinos. Y esto entonces les da una potencia balística todavía superior. El hecho de que un régimen entonces de Corea del Norte tenga posibilidad de un segundo ataque. Digamos que recibiese un ataque original para descabezar el régimen, bueno, pueden disparar luego desde un submarino y esto ciertamente disminuye la capacidad del occidente o de las potencias para lidiar con el régimen coreano. Ahora bien, como comentábamos antes de entrar en el programa, la bomba en sí, sin duda alguna, es un desarrollo peligroso, pero ya de por sí, con armas convencionales, Corea del Norte tiene
bajo su alero a Seúl, la capital de Corea del Sur, donde hay unos 20 millones de personas que están dentro de la distancia de los misiles convencionales de coreanos y que podría desaparecer en una noche de ataques por parte del régimen de Pyongyang. Así que la pregunta es cómo lidiar con esto. Efectivamente, como mencionaba Mark, China y Estados Unidos, no hay intereses comunes ahí. Ciertamente el interés común en teoría era evitar de que Corea del Norte tuviera una bomba, ya eso es un fait accompli. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer al respecto con estos desarrollos? Parece que Corea del Norte simplemente no se va a contentar con tener una bomba, sino que va a desarrollar capacidad balística para poder atacar eventualmente, para poder tener capacidad de ataque a Japón, Corea del Sur e incluso eventualmente a Estados Unidos. Raquel Godos, ¿cómo lidiar con Corea del Norte? Lo veo complicado, entre otras cosas, porque como decía Mark, es una realidad paralela. Aparte, su líder creo que está bastante fuera de la realidad del resto del globo. Entonces, pues se está dedicando a mantener efectivamente su poder de manera interna. Creo que el desarrollo del arma nuclear, aparte de ser una amenaza exterior y de intentar, digamos, mostrar fuerza internacionalmente y decir, cuidado que yo aquí también me puedo defender, tiene un componente también para sacar músculo hacia adentro. Este señor recibió el poder recientemente, no hace muchos años, y necesita estar, digamos, demostrando su capacidad también hacia la sociedad sobre la que gobierna, con el miedo o sin el miedo, no sé, o con la fuerza, pero desde luego es un ejercicio que va no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. En cuanto a las capacidades balísticas y militares, creo que el problema está en lo que decía precisamente Juan Carlos, en la rapidez en la que está desarrollando las armas nucleares, porque realmente si quisiera atacar Seúl podría hacerlo prácticamente con un tirachinas, está ahí al lado, pero lo que está desarrollando resulta una amenaza más allá del archipiélago. Enrique. Yo creo que eso genera un reto muy grande para el gobierno americano porque es verdad que hasta ahora Corea del Norte está prácticamente aislada, ya no tiene más sanciones para proponer, o sea, no hay pasos más en esa dirección, es necesario un cambio que tendrá que pasar por China, tendrá que pasar tal vez por otros parceros, y eso incluso a 2 meses de las elecciones, o sea, eso puede sí influenciar el debate en la elección interna también, y Obama tiene que mostrar fuerza, tiene que mostrar que puede ser eficaz, pero esa estrategia hasta ahora no se funcionó, o sea, era un reto muy grande para Obama en final de su mandato, y un reto muy grande para elecciones americanas que ya viven cerca de temas de miedo, de temas de mucho desconocimiento, de muchos problemas, o sea, puede crear aún más compleja, tornar más aún compleja la elección americana, ¿no? Cambio de asunto, Juan Carlos, en Colombia se va a llevar un plebiscito el próximo 2 de octubre para que los ciudadanos aprueben o desaprueben el acuerdo de terminación del conflicto que firmarán el próximo día 26 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC, el grupo guerrillero, con lo cual se pone fin a un enfrentamiento desde los mediados de los años 60. Había una serie de encuestas al principio, cuando empezaron a hacerse los sondeos, él no ganaba, pero hoy se publica otro sondeo, pero en las últimas horas, en donde hay un sondeo de RCN Televisión y RCN Radio, y la FM de RCN, que son empresas hermanas de NTN 24 por una parte, y también la revista Semana, que es la más importante en Colombia. Según esta encuesta, el 72% de los colombianos votarán sí, aprobarán, le darán luz verde al acuerdo de terminación del conflicto, mientras que solo el 28% votarán por el no. ¿Les sorprende este resultado? Sí, suena bastante abrumador, principalmente a la luz de las encuestas anteriores que mostraban una contienda un poco más apretada. Ahora bien, también hay que ver que casi la mitad de los encuestados, de las personas a las que fueron consultadas, dice que no piensa ir a votar, lo cual es un nivel de abstencionismo muy elevado, a pesar de que el mínimo es un 13% de participación para ser válido, casi un 50% de abstención. Sería un nivel muy elevado de cara a lo que está en juego, que es una discusión de un fin de un conflicto que ha acechado a la sociedad colombiana por décadas. Pero sin duda alguna esto es un espaldarazo para el presidente Santos. Él no solo necesitaba ganar este plebiscito, sino ganarlo de una manera contundente. Si fuese un resultado 52-48, bueno, siempre quedará en el aire el hecho de que casi la mitad de los colombianos no estaban convencidos de lo negociado. Habrá que ver también el tono del debate. Raquel nos puede contar ahora que viene llegando de Colombia.
pero uno lo que percibe, por lo menos desde afuera, es que es un debate básicamente que se limita a decir esto está a favor de la paz o está a favor de la guerra. Y bueno, en ese tipo de consulta, ese tipo de debate, es muy difícil de que la gente diga estoy a favor de la guerra. Raquel. Bueno, es cierto que la pregunta que han planteado para el plebiscito es un poquito tramposa, porque al final de la pregunta no preguntan si están de acuerdo o no con el acuerdo en sí, sino con un acuerdo que llevará a la paz. Entonces, evidentemente, decir que no a la palabra paz en sí es un poco complicado, ¿no? Pero más allá de eso, sí creo que después de, digamos, la representación en La Habana del acuerdo, de haber llegado al acuerdo, el discurso de Humberto de la Calle, creo que la gente ha desarrollado ya ha dado un paso más hacia adelante. Ya no es solamente el y si logramos esto, sino que parece que es algo más tangible, que está más cerca y que se puede tocar. Y eso está generando ilusión. Yo sí siento que la gente tiene cierta ilusión con sus, por supuesto, reservas. Todo el mundo dice la famosa frase de no es un acuerdo perfecto. Todos sabemos que no es un acuerdo perfecto, pero es que estamos hablando de eso, de un conflicto de más de 50 años, complicadísimo, con unas imbricaciones demasiado complejas. Y me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que son 296 páginas de acuerdo, qué horror. Bueno, son 6 páginas por año de conflicto, tampoco creo que sea tan complicado. Resolver esto en 10 páginas no creo que hubiera sido posible. Y por otra parte creo que es fundamental, bueno, yo no creo mucho en las encuestas y de hecho me da mucho miedo que esté tan inflada porque luego la gente se queda en casa y no vota. Pero hubiera preferido algo más ajustado para que la gente fuera a votar. Pero creo que tiene un factor fundamental la opinión internacional. El hecho de que todo el mundo esté apoyando de manera unánime, todavía no he escuchado a un organismo internacional, salvo Human Rights Watch, que se haya posicionado en contra de una manera radical. Ningún gobierno, ningún bloque, ninguna organización, nadie está oponiéndose y son conscientes de que es la vez que más cerca está Colombia de resolver algo que parecía irresoluble. Y fuera de eso, el fiscal general de Colombia estaba aquí en Washington en una conferencia del Banco de Desarrollo CAF y el Interamerican Dialogue, el diálogo interamericano que ha cubierto NTN 24. Ha escrito usted un artículo sobre los pronunciamientos del fiscal en donde se ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para investigar en dónde están los bienes de las FARC, las fortunas de las FARC. Sí, hablé ayer con Néstor Humberto Martínez, el fiscal de Colombia, y me ha dicho eso, que ahora el próximo paso es intentar cerrar acuerdos con países para buscar esta plata. Ha dicho que es muy claro en acuerdo que el dinero de las FARC, ella es legal, continúa ilegal después del acuerdo, y que ha cerrado un acuerdo muy importante con Estados Unidos y el próximo miércoles va a encontrarse con fiscales de países de UNASUR para intentar encontrar ese dinero, para que ese dinero no tente entrar en Colombia de forma legal, no tente influenciar las elecciones, la política de Colombia. Y bueno, estamos hablando de bastante plata, de acuerdo con The Economist, es cerca como de 10 mil millones de dólares, 10 billones de dólares, o sea, no es poco dinero, puede ser muy importante para Colombia. Y este es otro reto, o sea, ahora que él sí parece estar más cerca de ganar, vienen los próximos pasos. Creo que eso es aún más difícil que a veces o sí o no en una votación, en un plebiscito, que todavía ya es complejo, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Mark, la revista The Economist publica un artículo titulado El arte de la mentira y se refiere a la política de la posverdad, más allá de la verdad. Seguramente el artículo tiene como origen las cosas que ha dicho Donald Trump, el candidato republicano aquí en Estados Unidos, quien ha dicho, por ejemplo, que el fundador del Estado Islámico, el grupo que comete atentados terroristas, es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que la cofundadora es Hillary Clinton. Menciona el artículo también los argumentos de los partidarios del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cosa que se produjo. Ellos decían que por el hecho de que el Reino Unido era miembro de la Unión, el país perdía 470 millones de dólares a la semana, cosa que podía invertirse más bien en los servicios de salud, y eso también era mentira. Hemos llegado a ese nivel de políticos mentirosos, porque los políticos han mentido pues, desde que el mundo es mundo. Pero ahora parece que el nivel de mentira ha llegado más allá y sobre todo dice el Economist que quizás la única manera de desnudar estas mentiras es a través de Facebook o de Twitter explicando en qué consiste la realidad, en qué consiste la verdad. ¿Es tan grave la cosa? Sí, es grave porque yo creo que antes, es verdad, los políticos siempre han mentido, pero cuando un político mentía y le pillaban mintiendo, el político se avergonzaba o callaba. Ahora le pillan mintiendo y
y está orgulloso de mentir, ¿no? Es decir, recuerdo las últimas horas, Trump repite constantemente que él se oponía a la guerra de Irak, ¿no? Y las televisiones ponen un audio en el que él dice estoy a favor de la guerra de Irak. No importa, no es que él disimule, que es lo que habría hecho un político hace 10, 15, 20, 30, 40 años, habría disimulado y bueno, a ver si nadie se da cuenta porque esto me puede costar caro, ¿no? Al revés, él insiste, ¿no? Y el mentiroso es el otro. Yo creo que eso tiene mucho que ver en Estados Unidos concretamente con la polarización política, ¿no? No hay, están desapareciendo los espacios de consenso, un poco, la plaza pública, ¿no? El lugar donde se sabía antes que lo que ahí se decía era verdad, ¿no? Ahora cada bando tiene su verdad, ¿no? Entonces la derecha, esto ocurre sobre todo en la derecha de Estados Unidos, y que se ha alimentado durante los últimos 10 y 15 años de cadenas de televisión, de medios online, que han fabricado verdades alternativas, y Trump es la exacerbación de este fenómeno, me parece, en el que, bueno, si tú ves Fox News, lees Breitbart News, que es la web dirigida por el jefe de campaña de Trump, si lees esta serie de medios, obviamente lo que dice el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, que son periódicos rigurosos, serios, que comprueban los datos, y lo que se dice es tiende hacia la mejor, como se dice, la mejor versión posible de la verdad. Para ellos estos medios son igual de mentirosos, exagerados que los demás. No hay, ha desaparecido la autoridad de decir esto es así o no es así. Juan Carlos Hidalgo. Sí, el problema no es tanto que los políticos mientan, porque eso es parte íntegra de la profesión, sino el hecho de que efectivamente cada vez hay un segmento más importante del electorado que no le importa que los políticos mientan y que le creen a los políticos aún en sus mentiras. Y lo vemos en el fenómeno Trump, cuando lo han agarrado mintiendo abiertamente y le preguntan a sus seguidores, pero ¿qué opina usted de esto? Esto no es verdad, y ellos dicen, sí es verdad, esto es una maquinación de las élites intelectuales, es una maquinación de los medios de comunicación y de todo, lo cual lo lleva a la otra parte de este fenómeno, que este fenómeno, esta rebelión de estas masas, ¿verdad? Son gente que está en contra del intelectualismo, está en contra de los medios de comunicación, está en contra de los expertos, y hay esta frase famosa de lo que ocurrió en el debate del Brexit en el Reino Unido, cuando a Michael Gove, que en ese momento era el ministro de Educación, creo, el ministro de Justicia, estaba a favor del Brexit, y le confrontan con reportes del FMI, de diversos expertos diciendo, mira, esto va a dañar a la economía británica, y Michael Gove dijo, bueno, para serles sincero, la gente está harta de los expertos. Bueno, ese es el tipo de masa que efectivamente está nutriendo esta realidad que describe The Economist. Raquel Gómez. Y no solamente están dispuestos a que les mientan, sino que parece que les gusta. Creo que lo que ocurre denota dos cosas. Uno, que nosotros tenemos una mayor responsabilidad en lo que tenemos que hacer. Antes, a lo mejor el periodismo nos tocaba reproducir lo que decían unos y otros y dar un contexto. Ahora, por ejemplo, se da el fenómeno de que CNN emite un acto de campaña de Trump, pone un titular y entre paréntesis tiene que decir es falso. Algo que esto no ocurría en la historia de la televisión, ¿no? O sea, poner un titular de un político que es candidato a la presidencia de Estados Unidos y poner entre paréntesis miente. Es muy fuerte, ¿no? Que tengamos que llegar a ese punto. En cuanto a lo de las redes sociales, creo que The Economist ahí patina un poco, porque igual que pueden ayudar a intentar revertir el camino de la verdad por uno más adecuado, creo que también influyen mucho para hacer más grande la mentira, porque no tienen filtro. Entonces, digamos que en esta era de la posverdad y el arte de la mentira, sobre todo de los políticos, hay una gran responsabilidad para los periodistas en hacer este ejercicio de intentar dar la versión más real de lo que está ocurriendo. No podemos simplemente dedicarnos a reproducir lo que digan, porque evidentemente en un alto porcentaje y cada vez más grande de veces están mintiendo de manera flagrante. Enrique, 40 segundos. Bueno, creo que lo peor es que con la velocidad que tenemos hoy de comunicaciones, de redes sociales, todo eso se amplía aún más, su impacto, su efecto, y tenemos que pensar que no solamente en la política es todo. Y hoy, por ejemplo, las personas incluso siguen negando que hay cambio climático, por ejemplo, que no pruebas científicas. O sea, todo esto tiene un impacto muy grande en una sociedad que nunca ha tenido tanta comunicación, pero parece cada vez menos informada. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Ha sido una semana fatal para el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Creo que es la segunda semana fatal que tiene seguida. La semana pasada invitó a Donald Trump, el hombre que ha insultado, humillado a México y a los mexicanos, lo invitó
a México y le dio una plataforma internacional en la que Trump solo habría podido soñar. Se la dio. Pero esta semana han continuado el culebrón iniciado la semana pasada. Peña Nieto había invitado también a Hillary Clinton, la candidata demócrata, y Hillary Clinton le desairó, le dijo no voy a venir, no voy a aceptar la invitación. Primer tropiezo, segundo tropiezo, cae su ministro más importante, el ministro de Hacienda, Luis Videgaray. Cae o lo despide o le paga las culpas por este, casi diría, incidente diplomático, esa es la palabra que utilizó Hillary Clinton, ocurrido por la invitación de Donald Trump. Y para acabarlo de complicar y de agravar, Donald Trump se burla de todos, ¿no? Primero celebra que gracias a él, gracias a Trump, el gobierno mexicano se ha roto, y después elogia con grandes palabras al ministro caído. Una semana fatal para Peña Nieto. Enrique Gómez Batista, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, fatal. Para el presidente brasileño Michel Temer, además que ha estado ahora como en definitivo en su cargo, en la posición, ha tenido algunos problemas serios en su primera semana. Primero compró zapatos y juguetes chinos cuando estaba en G20, o sea, justamente los dos sectores que más sufren con invasión china en Brasil, muchas protestas en Brasil sobre eso, y fue víctima de dos grandes abucheos, un en el desfile militar de 7 de septiembre, el Día Nacional de Brasil, por la mañana, y por la noche otro más grande en principios de los Juegos Paralímpicos de Río, o sea, no empieza bien Michel Temer en Brasil. Raquel Godos, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal. Pues para Álvaro Uribe y su campaña por el no en el plebiscito del proceso de paz colombiano. Se fue a Buenaventura, una de las ciudades más deprimidas del país, a hacer un acto por el no, y un joven de la comunidad de allá, Leonard Rentería, digamos que le dio la vuelta a todo su discurso, a toda su campaña, y de hecho ha conseguido viralizar, que ese vídeo en el que arremete contra lo que Uribe plantea, se ha viralizado en todo el país y ha conseguido darle a la campaña un punto que todavía no había llegado a tener, que es una cuestión casi sentimental, ¿no? Emocional. Ha llegado a las tripas, y ni los del sí ni los del no habían logrado conseguir eso, pero Uribe, dándole este espacio a este chico, ha logrado que sea así. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Gary Johnson, el candidato presidencial por el Partido Libertario, quien se estaba lidiando en las encuestas para alcanzar ese 15% que le permitiría llegar a los debates y eventualmente poder tener todavía una participación mayor en la intención del voto. En una entrevista en MSNBC le preguntaron por la situación en la ciudad de Alepo, en Siria, y preguntó, ¿What's Alepo? ¿Qué es Alepo? No sabía. Y entonces le volvieron a preguntar, ¿me está bromeando? Y dijo, no estoy bromeando, con una cara muy serio. Y bueno, también se viralizó en redes. Tal vez del ahogado del sombrero, algunos amigos libertarios están diciendo que por lo menos eso significa que no va a bombardear Alepo, pero sin duda alguna no quedó muy bien el candidato libertario, y esto le va a hacer todavía más difícil alcanzar ese 15% en las encuestas. Una de las ciudades más antiguas de la humanidad es Alepo. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero enseguida en Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington, y tenemos a un invitado muy especial. Se trata del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Enrique García. Don Enrique, bienvenido a esta mesa. Juan Carlos, un gran gusto de estar nuevamente aquí en el programa, de estar en Washington, así que encantado de que dialoguemos sobre temas de actualidad. Ha vuelto usted a encabezar la conferencia anual que organiza el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, con el diálogo interamericano. Incluso estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, inaugurándola. Grandes personalidades han pasado por aquí en las últimas horas en la capital estadounidense. Quizá una de las grandes conclusiones de esta conferencia es que la economía latinoamericana debe cambiar un poco de modelo y no seguir basándose en las materias primas. Pero la pregunta es, ¿eso cómo se hace, sobre todo cuando hay un cierto escepticismo en las instituciones en la región y en el mundo? No, mira, efectivamente yo creo que más allá de lo que se dijo en la conferencia, que a propósito fue de todas las que hemos hecho, celebrando 20 años, fue la más importante, más de 1.500 personas. Y bueno, hemos tenido desde el vicepresidente de los Estados Unidos y exministros, ministros, expresidentes, futuros ministros, futuros ambicionan ser presidentes, así que había de todo. Pero volviendo a tu pregunta, es decir, no hay duda que América Latina tuvo una etapa de un crecimiento razonable, digamos, cercano, superior al 4,5-5%, especialmente hasta el 2008.
e inclusive se defendió muy bien de la crisis de Lehman y las demás. Sin embargo, en los últimos 2 años hemos visto que hay un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo porque la economía china no va a crecer más a esas tasas del 10% por razones diversas, entre las cuales está un cambio de modelo donde hay un balance mayor entre la economía hacia afuera y la economía de demanda interna. Y ese impacto ha hecho que golpee a la región y lamentablemente ha significado una caída en el ritmo de crecimiento en todos los países, pero hay que ser cuidadoso con las cifras. Si uno mira las cifras, aparece que América Latina el año pasado tuvo negativo, un índice negativo, y que este año y el próximo va a tener una tasa mediocre, muy baja. En ningún momento se proyecta en los próximos 3, 4 años un crecimiento promedio superior al 3%, menos de eso. Hay que cuidarse porque hay un peso muy grande de economías que son grandes. El caso de Brasil, que ha tenido una caída y que este año va a seguir así, que el crecimiento pronosticado no va a ser muy modesto, y el otro caso es Venezuela. Ahora, si quitamos esos casos extremos, vemos de que, si bien ha caído, hay varios países que están cerca al 3 o un poco más, algunos inclusive sobre el 4, Panamá, Bolivia, otros, pero eso no es suficiente. Nosotros pensamos, y ha habido razonablemente un consenso en la conferencia, de que si América Latina quiere lograr una convergencia con los países industrializados en ingreso per cápita, digamos en los próximos 20, 25 años, tiene que crecer a un ritmo superior al 4,5-5%. Claro. Ahora eso, y además no es cualquier crecimiento, tiene que ser un crecimiento diferente, no basado en la volatilidad de las materias primas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que tienes que hacer un modelo de transformación productiva donde se trate de innovar, se trate de hacer acciones que conduzcan a insertarse en cadenas productivas. Bueno, y eso, tú dirías, ¿y cómo lo haces? Claro, bueno, eso es fácil decirlo. Entonces aquí tienes que invertir mucho más, la región invierte poco, 20% del PIB en promedio, tiene que invertir 25-26%. Y no es cualquier inversión de buena calidad. Y el énfasis, hay 3 puntos que nosotros los repetimos, y el panel que yo presidí precisamente, yo he tratado de llevarlos a todos los panelistas a esos temas. ¿Cuáles son los puntos? Uno es infraestructura y logística, que tienes que duplicar la inversión en infraestructura, de un 3% del PIB por lo menos al 5-6%. Segundo es educación, pero no del siglo XIX, sino del siglo XXI, donde hay un tema clave, no solo las profesiones tradicionales, sino lo que en inglés se llama skills, habilidades, que precisamente es para insertar a esa masa de gente que va a buscar trabajo en las realidades de la nueva era, de la 4ª revolución industrial. Es muy importante. Y el tercer elemento que yo enfatizo, y todos de acuerdo, es las instituciones. Instituciones, siempre hablamos del Estado. Bueno, no, aquí hay que mejorar la calidad de las instituciones, de los gobiernos centrales, provinciales, de los parlamentos, la justicia y también el sector privado, el gobierno corporativo. Entonces aquí ese conjunto de elementos hace que además tiene que haber un realismo muy grande en la importancia del diálogo permanente sector público, sector privado, donde el sector privado debe ser un factor importante para la inversión en sectores donde claramente tienen una ventaja competitiva. Mire, uno de los países de los que más se hablan, en América Latina es Cuba, por la circunstancia de que restableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y las cosas están cambiando. Algunos creen que ahí habrá una economía abierta y un sistema político cerrado y demás. Pero el Banco de Desarrollo de América Latina que usted preside le está también echando el ojo a Cuba. ¿Qué es lo que va a hacer el banco ahí? No, mira, no solo echando el ojo, mira, yo quiero señalar que nuestro interés en Cuba no es un interés que nace el día del acuerdo, del saludo del presidente Obama con el presidente Castro. Hace muchos años que hemos estado trabajando. Y precisamente la semana pasada
estuve en La Habana y firmamos un memorándum de entendimiento, un acuerdo, que da las bases para que nosotros podamos apoyar a Cuba en esta primera etapa con cooperación técnica, que son donaciones o recursos blandos para fortalecimiento institucional, para mejorar sus políticas económicas, para preparar proyectos de calidad, para hacer entrenamiento de gente y también para ser un vehículo que pueda ayudar a canalizar recursos de fuentes que están muy interesadas en Cuba, como por ejemplo los fondos estos ambientales, los fondos verdes. Un tema serio en Cuba es el de la energía. La idea nuestra es que más adelante, una vez que se logre poner orden en el tema macro, o sea, la unificación cambiaria, el hecho de que se pueda trabajar en dólares, aunque teóricamente el presidente Obama ya dio una luz verde, pero en la práctica hasta el momento hay cierta resistencia. Pero nos conduce a eso. Yo tengo una impresión muy positiva de la forma en que en el plano económico están pensando las autoridades cubanas. He visitado, por ejemplo, Mariel, donde están haciendo todo un complejo para atraer inversión extranjera. Es decir, siguiendo un poco el modelo de los chinos, de traer inversión extranjera de calidad para luego. Entonces, obviamente no se puede esperar que las cosas marchen de la noche a la mañana, pero nosotros esperamos continuar apoyándolos en ese sentido. El 26 de septiembre se firma el acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las FARC. Y el 2 de octubre hay un plebiscito para establecer si los ciudadanos le dan luz verde al acuerdo o no. ¿Mejorará la economía colombiana si se firma ese acuerdo de paz? Sin ninguna duda, es una noticia muy positiva y el banco que usted preside meterá el hombro ahí. No, mira, desde el punto de vista de la institución que presido y mía personalmente, pues vemos con gran alegría y con gran simpatía en que un conflicto de tantas décadas pueda tener una solución que es un proceso de paz. Yo sé que hay un debate interno muy respetable en la sociedad colombiana, es muy fácil nosotros de afuera verlo, pero yo espero que esto prospere. Evidentemente, lo he repetido varias veces, puede que los acuerdos no sean perfectos en todo sentido, pero es preferible tener acuerdo que abra la puerta para la paz, que no sea totalmente 100% perfecto, a tener continuando una guerra. Es decir, ¿es mejor un mal arreglo que un buen pleito? Sí, no, yo diría mal arreglo no. El mal arreglo, eso ya es otro tema. Ya. No, un mal arreglo, en primer lugar, yo dudo mucho que los negociadores colombianos y todos los que han apoyado van a hacer un mal arreglo. Puede que hayan temas y muy respetables en su debate. Sí. Ahora, lo importante es que esto va a darle un impulso a Colombia. Colombia, yo lo he repetido y lo repito siempre, todo el desarrollo que ha tenido un país con riqueza de capital humano, con recursos. No obstante el conflicto, el momento en que se resuelve eso, imagínate el escenario que ahora hay cambios institucionales. Este es un nuevo escenario en la política, evidentemente. Hay que ajustarse a eso. Pero la política hoy día es muy importante. Nosotros en la conferencia lo hemos dicho y lo decimos permanentemente. Ya no es solo de hablar entre economistas. Parte de los problemas son políticos. Para lograr ese crecimiento, ese desarrollo, con un crecimiento de 5 o 6%, que cree empleo, que haga que las clases medias, que han avanzado tanto en la era de la bonanza, porque salieron de la pobreza, no se nos caiga. Para eso se necesita acuerdos de consenso de largo plazo, porque la solución de temas de infraestructura, de educación, de institucionalidad, no se resuelven en un periodo presidencial. Los asiáticos, Corea, Singapur, lograron hacer cosas, tenían agenda de largo plazo, pero tienen otro tipo de sistema. El desafío que tenemos en América Latina es, en el marco de una democracia seria, que funcione, ¿es posible llegar a acuerdos sobre temas fundamentales con visión de largo plazo? Yo creo que sí. El ejemplo de la paz de Colombia es un gran ejemplo para sacar uno de los temas más delicados que todavía quedan en el continente. El Senado brasileño destituyó hace pocos días a Dilma Rousseff y ahora el presidente es Michel Temer.
¿Tiene esperanza usted en que con lo acontecido Brasil salga adelante? No, mira, Brasil es un gran país. Lo que le ha sucedido a Brasil es una combinación de factores donde el tema de la economía mundial ha afectado seriamente al país, pero más que todo es una crisis política. Es una crisis política que nos ha llevado a una situación como la que se ha planteado. Ahora, yo creo que todo latinoamericano debe confiar en que la decisión soberana que ha tomado el país, que nosotros no debemos inmiscuirles, han seguido sus normas, pues lleve a que no se pare el proceso de hacer los ajustes económicos. Tienen un buen equipo económico y considero que en los próximos años, 2 años que quedarían en el mandato, me parece, se avance en sacar al país, pero es debatible que se pueda tener un ritmo de crecimiento alto. Eso es preocupante porque precisamente si hay país que hizo ganancias en la reducción de pobreza, es Brasil. Y con 2%, 1% de crecimiento, cuidado. La oposición venezolana insiste en que se lleve a cabo un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro antes del 10 de enero. ¿Es esa la salida para la crisis? Mira, yo lo repito, yo soy un convencido demócrata. Cuando hay polarización en los países, y hemos vivido polarizaciones, yo mismo he sido parte de, hace más de 25 años, he sido ministro jefe de gabinete económico de un gobierno de coalición entre un partido de derecha y un partido de izquierda que eran enemigos, y se hizo un buen gobierno. Cuando yo veo de que es posible que negocie la FARC con el establishment político en Colombia, yo me digo, bueno, la solución es, cuando hay polarizaciones, es el diálogo. Pero el diálogo con una palabra que es mágica en inglés, en español no la tenemos, el compromise. Compromise quiere decir que uno debe sentarse en la mesa, sabiendo que tiene que recibir, pero tiene que ceder. Para mí ese es el camino. Es decir, no basta con que se haga revocatorio. Yo tengo la esperanza de que la sensatez en el país marche, porque es un gran país que tiene posibilidades enormes y creo que salir de este impasse es fundamental. En pocas semanas, el 8 de noviembre, habrá elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos y se enfrentan Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Republicano. Y Donald Trump ha insultado a los mexicanos y ha dicho algunas otras cosas. ¿A usted le inquieta la idea de que Donald Trump gane las elecciones? Bueno, mira, si uno escucha las cosas que ha dicho en su campaña, obviamente no solo latinoamericanos, todos se asustan porque son temas, poner una muralla, renegociar todos los acuerdos a nivel global. Pero la política, lamentablemente, es una cosa lo que dicen las campañas y otra cosa lo que hacen. Es decir, nosotros, obviamente, tomar posiciones en una democracia sobre quién debe ganar que no sea tu país no es lo apropiado. Es decir, lo que sí, yo creo que esta es una campaña atípica y es uno de los temas que discutimos, es muy atípica. Hay un nivel de insatisfacción en la sociedad americana que demuestra la campaña, pero ese es un fenómeno que se está repitiendo en el mundo. Miremos para ir a España, por ejemplo, en España no pueden llegar a una solución, ¿no? Y América Latina. O sea, lo que debemos esperar es que sea Hillary o sea el señor Trump presidente, que se retome un camino de sensatez y que se vuelva a tomar más entusiasmo en la relación hemisférica, porque para América Latina es muy importante, de todo punto de vista, una relación que sea sólida, que sea seria, que sea respetuosa. Entonces, ayer el vicepresidente Biden, precisamente en el acto inaugural de la conferencia CAUT que tuvimos en el Hotel Willard, tuvo un discurso muy profundo y muy interesante que muestra, bueno, pero se está yendo, ¿no? Pero deja un legado importante de mensajes. Gracias por haber estado aquí, don Enrique. No, mucho gusto, como siempre. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y a ustedes hasta la próxima.